¿Cuánto están contentos de estar aquí? Yo no sé si usted se goza, pero yo cuando voy a la iglesia personal me gozo, ¿sabe? Después de tener 3 meses de vacaciones, estando confinado en casa, ahora poder reunirnos, de verdad es un privilegio que cada uno de ustedes haya apartado su tiempo. Déjeme decirle algo, no hay mejor lugar que usted esté hoy en la casa de Dios. Quería compartir con ustedes un mensaje que Dios me dio, así como lo hemos visto, la familia en casa, y voy a hablar acerca de Job. Comúnmente Job es conocido un libro como un hombre que le sucedieron muchas tragedias, que pasó muchas situaciones difíciles, podríamos decirlo injustamente. Era un hombre temeroso de Dios, que hacía las cosas bien, tenía una familia, siempre había sido prosperado, pero en un momento de su vida la tribulación llegó a su casa y tenía que hacer frente a esto. La palabra de Dios dice en Job capítulo 1, versículo 4, dice: e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanos para que comiesen y bebiesen con ellos. Yo le titulé La familia en casa. Si bien es cierto, lo más importante antes que una iglesia es la familia. De hecho, es la primera institución creada por Dios. Dios no hizo primero una iglesia. Lo primero que Él hizo fue la familia. Todos sabemos que hizo Adán, y cuando vio que Adán se sentía solo, dijo: le haré ayuda idónea, le haré una compañía. Y allí se estableció la primera familia. Entonces, para Dios es muy importante la familia, y obviamente la familia debe tener una casa. Yo no sé cuántos de ustedes están casados. Yo estoy casado. A ver, ¿cuántos están casados? Algunos no están casados, algunos están solteros todavía, pero yo sé que cuando a usted le tocó la decisión de casarse o de comprometerse, usted tenía una incógnita. Usted no sabía si su familia marcharía bien o mal, o había una garantía de decir, bueno, a mí me iba a ir bien siempre. Ninguno de los que formamos una familia sabemos cómo nos irá. Todos nos casamos con el deseo de que nos vaya bien, de que el matrimonio prospere, de que vengan hijos, de que los hijos sean buenos, pero no hay ninguna garantía de que esto sea así. Yo recuerdo cuando comencé con mi esposa, todos saben que comencé joven, bastante joven con ella, y cuando comencé a formar una familia con ella, recuerdo que lo primero que vino fue Luna, y cuando me enteré que iba a ser padre, era muy joven de edad, aún soy joven, no mentira, ya soy viejo, pero digo, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago con esto? ¿Cómo se hace? No sabía cómo ser padre, pero tampoco sabía cómo enfrentarlo, pero sí sabía algo, que con Dios de mi lado podía hacer las cosas bien. Entonces, lo primero que quiero que veamos es que si nosotros tenemos a Dios de nuestro lado, la familia puede ir bien. De hecho, la Biblia enseña que Dios es la piedra angular y que debemos construir la familia en base a Él. Si nosotros tenemos un terreno firme, que lo tenemos, yo tengo a Dios en mi vida, entonces nuestra familia podría marchar bien. Ojo, no quiero decir con esto que no van a haber problemas, que no van a haber situaciones difíciles, pero es más fácil pasarlas con Dios que sin Dios. Entonces esto le estaba aconteciendo a Job. Job había formado una familia, tenía una esposa, tenía 7 hijos y 3 hijas, eran 10 en total. Todo iba marchando bien hasta que aconteció un momento duro en su vida. En el versículo 19 de Job, capítulo 1, allí es donde voy a entrar, dice: y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Déjeme decirle algo. Leímos en el pasaje que hubieron 3 personas que le han dado noticia a Job de que le quemaron la hacienda, de que se llevaron los bueyes, y Job no reacciona hasta que le dicen que hubo un gran viento que azotó la familia, la casa, y cayó
sobre sus hijos. Estuve estudiando este versículo 19 y allí dice, y vino un gran viento. Esta palabra gran viento viene del hebreo agadol, que quiere decir grande en extremo. También estudié la palabra viento y en su original es ruach, que es violento, tempestuoso. O sea, vino un viento grande y aparte de grande, violento. Estamos en Canarias, ¿no? ¿Cuántos han sentido la calima? Sí que pega, ¿no? ¿Es agradable la calima? No, es algo, una arena gruesa que te da en la cara. De hecho, a algunos nos da alergia, nos tapa la nariz. De hecho, cuando la calima se presenta acá, los coches amanecen totalmente blancos, rociados, todo allí, y es molestoso. Ahora, yo no le estoy hablando de una calima, le estoy hablando de un gran viento violento, dice. Y dice también allí en el versículo que el viento venía del desierto y azotó las 4 esquinas. Esta palabra esquina viene del hebreo pináculo, que es principal. El viento era fuerte, con mucha tempestad, violento, y aparte iba a dar no a cualquier lado de la casa, sino al pináculo, a la parte más importante, dice, y azotó las 4 esquinas y murieron. Y la palabra que está allí, que dice, y azotó las 4 esquinas de la casa viene del hebreo bayí, que significa familia. Un gran viento azotó la familia. Quería compartir con ustedes esto y acá, porque dentro de este pasaje hay una tragedia muy grande, pero también puedo aprender por medio de la familia de Job 4 principios que hay que no deberían faltar en nuestra casa. 4 principios que no era que Job no lo hacía, sino que ya lo vivía. Y yo creo que si nosotros como hijos de Dios, como cristianos, que quisiéramos tener una familia segura, pudiéramos practicar esto, no porque lo digo yo, sino porque lo enseña la Biblia, podríamos tener una familia con éxito. El primer principio que te quería mostrar está allí en el capítulo 1, también versículo 4, dice, e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar. ¿Qué hace falta para llamar? El primer principio y la primera esquina de una casa, bien sabemos que una casa tiene 4 esquinas, yo lo he titulado así. La primera esquina es la esquina de la comunicación. Necesitamos tener comunicación. Bien es cierto que estamos en pleno siglo XXI y hay muchas maneras de comunicarnos, ¿sí o no? Tenemos medios, tenemos celular, tenemos redes, pero la comunicación a veces en casa no fluye tanto como fluye por un móvil. Invertimos tanto tiempo en tantas cosas, a veces hablamos más con los de afuera que con los de nuestra propia casa. E incluso yo me atrevería a decir que a veces somos famosos más afuera que en nuestra propia casa. ¿Cómo está la comunicación en nuestra casa? Para llamar hace falta comunicar. Necesitamos comunicarnos entre nosotros. ¿Desde cuándo no te sientas con tu familia a hablar? ¿Desde cuándo no dejas el celular a un lado? ¿Sabe? Yo tengo la costumbre que siempre ando con el móvil al lado. Y a veces estoy en casa, en una habitación, y mi esposa en otra, y necesito decirle algo, y para no gritarle le mando un texto. Qué forma de comunicar, ¿no? Yo sé que a ustedes no les pasa, ustedes son más santos. Pero no nos comunicamos, tenemos a la familia tan cerca allí y no nos expresamos. ¿Sabe que comunicar no es nada más hablar? ¿Cuántos de nosotros nos ha pasado que estamos conversando con alguien y esa persona no nos deja hablar? Yo cuando estoy en el estudio con los chicos soy el que más hablo. Y en el Zoom más. Y hablo. Pero también a veces nos toca escuchar. Está el emisor y el receptor en la comunicación. A veces nosotros solo queremos hablar, y no queremos que la pareja, el hijo,
el amigo, todos necesitamos ser escuchados. Entonces, la primera esquina que vemos en la casa de Job es la esquina de la comunicación. Dice que ellos se llamaban entre ellos, se comunicaban, conversaban, hacían una comida para sentarse a hablar. Y yo me puedo imaginar esta escena, no había redes. Se sentaban allí a pasar horas ellos, pero a conversar de sus vidas. A hablar, mira lo que está pasando, mira a nuestro padre, a conversar. Cuando estaba estudiando este pasaje, también fui a otra referencia en la Biblia, en el libro de Jueces, y me llama mucho la atención. Yo lo voy a buscar, Jueces capítulo 2, versículo 7. Oiga lo que dice aquí, está hablando acerca de Josué, cuando Josué muere. Dice, y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué, y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat-Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ello otra generación que no conocía a Jehová ni a la obra que él había hecho por Israel. Cuando vi este pasaje, Dios tocó mi corazón. ¿Sabe por qué? Porque todos sabemos que Josué era un gran siervo de Dios, que dirigía ejército, pero dice que una vez que él muere, la generación que venía detrás no conocía a Dios. ¿Qué pasará con nuestra generación cuando nosotros no estemos? Óigame, nosotros a veces ni comunicamos lo que Dios hace con nosotros a nuestros hijos. Nuestros hijos no saben lo que Dios ha hecho, no saben cómo Dios nos salvó, no saben de dónde nos sacó, no saben qué ha pasado con nosotros, no le hemos contado lo bueno que Dios ha sido con nosotros. Decimos, no, sí, Dios ha sido bueno, pero lo dejamos para nosotros y no le comunicamos a nuestros hijos de Dios. ¿Qué pasará con la generación que viene? ¿Sabe? Yo le estoy hablando aquí de Josué. Había cruzado el Mar Rojo, Dios había bendecido, fue y reconoció la tierra. Dios había hecho muchas cosas con él. Las sé yo porque he leído la Biblia. Ahora, sus descendientes y los que venían detrás de él, dice la Biblia que no conocían a Dios. Esto me da a entender a mí que tal vez estaba tan ocupado en las cosas de Dios que no hablaba con su familia. Por eso le dije al principio que lo más importante que nosotros tenemos es la familia. La iglesia es una familia. Los hermanos es una familia. Nos comunicamos. ¿Cuánto tiempo hace? Algunos están aquí que yo muchísimo tiempo no le veía la cara. Por los ejemplos, Diego y Elena. Muchísimo. Y hoy lo veo. Es parte de mi familia. Debemos hablar. Debemos comunicar. Y la primera esquina que tiene una casa es la esquina de la comunicación. Yo me hacía una pregunta y decía, ¿cuál es el gran viento que azota la esquina de la comunicación? ¿Sabe cuál es? El estrés, la preocupación, el trabajo. Decimos, es que yo no tengo tiempo. Tengo mucho trabajo. Estoy estresado para estar hablando. Cuando estamos estresados no queremos hablar con nadie, ¿verdad? Y si viene mi hijo a quererme decir algo, Vincent le encanta hablar conmigo, le entrego el móvil. Venga, me lo quito de encima. 2 horas ahí con el móvil y no sé qué hace él con el móvil, ¿sabe? Y el tiempo que pierde él con el móvil, más nunca se recupera. Porque no comunicamos. Y porque sí, es verdad, yo no estoy diciendo que las redes y los medios de comunicación son malos. El problema es que a veces le damos más importancia. En el estudio pasado me senté en la mesa de la casa del pastor, hace 2 semanas atrás, y tenía un vaso allí que decía que era mejor conversar que una nota de WhatsApp. No lo recuerdo exactamente. Y yo no lo había leído completo, y yo trataba de leer el vaso mientras ellos hablaban, y yo trataba de ver, y yo interpretaba como que era mejor un WhatsApp que una conversación. Y le digo, el pastor tiene ese vaso, ¿cómo va a ser mejor un WhatsApp?
Y cuando le doy la vuelta al vaso y lo cogí todo para leer, decía que era mejor conversar que un mensaje. Algo de eso decía el vaso. Decía que era mejor comunicarse, sentar, hablar, mirar cara a cara. Nada sustituye una conversación cara a cara. Nada. A mí me encanta hablar con mi esposa, pero que ella me escuche. ¿Por qué habla tanto? No, mentira. Nuestro trabajo también es escucharla. Entonces, la esquina de la comunicación es azotada por el estrés, por las redes sociales, por el trabajo, porque estoy preocupado, ¿no? Es que no sé qué pasará, no tengo tiempo, venga, siempre ando apurado. Entonces vemos que Job tenía una casa con 4 esquinas. La primera era la esquina de la comunicación, se llamaban. Y allí en el mismo versículo dice que ellos se llamaban, cada uno en su día, enviaban a llamar sus 3 hermanos para que comiesen y bebiesen con ellos. La segunda esquina que pude conseguir en este versículo es la esquina del afecto familiar. Se sentaban, compartían. Muchas veces tenemos miedo al afecto, porque hemos sido enseñados de una forma de decir, por ejemplo, yo le voy a hablar la cultura en Venezuela. Hombre con hombre no se dan besos. Se ve mal, ¿no? Yo aquí he visto hombres con hombres darse besos, y son hombres, ¿sabes? De padre e hijo. Y en Venezuela la cultura es un poco más machista. Si le das un beso, puede que te miran como que eres del otro lado, o no sé. Pero nos cuesta entregarnos, nos cuesta mostrar afecto. La familia de Job mostraba afecto, compartían. Ahora, el gran viento que azota la esquina del afecto familiar es un ambiente frío. Orgullo, temor, crítica, dolor del pasado. Es que a mí me hicieron, a mí me enseñaron de esta forma, y si a mí me enseñaron así, yo voy a hacer así. ¿Saben? Nuestros hijos necesitan afecto. Nuestros hijos necesitan que le abracemos. Todo ser humano desde que nace necesita sentirse querido. Se lo puedo decir con base. Tengo una niña no tiene 1 año, y apenas llego por las tardes de mi trabajo, oye el timbre para que me abran la puerta, y cuando voy entrando puedo venir sucio, pintado hasta aquí, sale gateando a abrazarme. Necesita afecto. Todos necesitamos que nos abracen. No lo estoy mandando a abrazar ahora porque estamos en coronavirus, ojo. Pero todos necesitamos sentirnos queridos. Y déjeme decirle algo, si usted está aquí o me está escuchando y usted tiene hijos y usted no abraza a sus hijos y están creciendo, afuera hay gente que le puede abrazar y con otras intenciones, ¿sabe? Tengo una adolescente de 15 años y es arisca. Le cuesta que le abracen, no le gusta. Y yo le abrazo, pero por lo menos si no lo hago yo, porque de mí casi no se deja, mi esposa lo hace. Pero necesitamos abrazar, necesitamos transmitirle a ella el afecto que le tenemos. Nosotros necesitamos tener afecto hacia los nuestros y dejar atrás el orgullo, el temor, la crítica. Déjeme ponerle un ejemplo. Cuando el hijo pródigo se fue de casa, todos conocen la historia, malgastó los bienes, se los gastó todo, pidió su herencia, se fue, hizo lo que quería, y cuando se quedó sin dinero, estaba comiendo algarrobas, dice la Biblia, volviendo en sí, dice la Biblia, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen comida y yo aquí perezco de hambre? Dijo: volveré e iré a mi padre. Y cuando fue a su padre, la palabra de Dios dice que ¿qué hizo su padre? Cuando lo vio de lejos, le abrazó, le dio afecto, le vistió de ropas nuevas, le sentó a la mesa, y habían otros allí diciendo: pero ¿cómo va a ser posible? El otro hijo se molestó: ¿cómo va a ser posible si gastó todo?
necesitaba en una situación difícil un abrazo, un afecto, una palabra de cariño. ¿Cuántos de nosotros agradecemos en casa por lo que hacen nuestras esposas? O algunos decimos, no, yo no estoy casado, por lo que hace tu hermana por ti, limpia la casa. ¿Cuántos de nosotros le decimos, gracias por hacer esto por mí? ¿Cuántos de nosotros le hemos agradecido a nuestra esposa por lavarnos la ropa todos los días? Ese es su deber. Eso lo digo yo, ustedes no lo dicen. ¿Cuántos de nosotros decimos gracias por cocinarme? La gente, las familias necesitan afecto. No podemos dejar que el viento o la tormenta azote la esquina del afecto familiar. Número 3, la tercera esquina de la casa la conseguimos allí en el versículo 5. Dice, y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. La tercera esquina de la casa yo le he colocado la esquina de la disciplina. Job iba todos los días, dice, y ofrecía sacrificio por sus hijos. Todos sabemos que la disciplina es un conjunto de reglas que conducen a un resultado. Job tenía como convicción cada día buscar a Dios por sus hijos. ¿Cuántos de nosotros buscamos a Dios a diario? ¿O solo de domingo a domingo? ¿O solo un rato? A mí me impacta ver esta parte porque Job no sabía lo que hacían sus hijos. Ya cada uno vivía aparte, pero dice que cada día se levantaba. Era un trabajo para él. Ofrecía holocausto y no por uno, por cada uno, porque decía, ni siquiera sabía, decía, quizás habrán pecado mis hijos. Y si han pecado, yo debo hacer algo por ellos. ¿Sabe? En el camino de Dios, como hijos de Dios, tenemos reglas y principios. Dios ha dejado los 10 mandamientos para protegernos. Y puede que digamos, hermano, yo no los cumplo. Y yo creo que ninguno los cumple, porque para eso vino Dios por su gracia. Pero debemos tratar de acercarnos y ajustarnos a esos principios y reglas. Pero a veces queremos estar en la iglesia y seguir viviendo la vida como nos parece. O seguir haciendo las cosas como vayan saliendo. Como hay un dicho que dice, como vaya yendo, vamos viendo. Ahora, el gran viento que azota la esquina de la disciplina es el desorden. Decimos, hoy sí empiezo. Hoy empiezo a hacer algo y mañana ya lo dejo. ¿Sabe? La Biblia habla de inconstancia. Dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Cuántos de nosotros nos hemos trazado metas? Yo cuando comienza un año tengo como costumbre, desde que empecé a ir a una iglesia, proponerme 3 cosas a alcanzar al año. Y le cuento algo, han habido años que las he alcanzado, pero han habido otras que he tirado la toalla. ¿Sabes por qué pasa esto? Porque no somos disciplinados. Dios necesita familias disciplinadas. Nuestros hijos necesitan disciplina. Es una balanza, amor, disciplina. Si le doy mucha disciplina, no sirve. Si le doy mucho amor sin disciplina, tampoco. Deben ir las dos a la par. Job era una persona disciplinada. Cada día, y no solamente Job, en la Biblia conseguimos infinidades de grandes hombres de Dios, que dice la Biblia que oraban, que tenían como costumbre, mira, si tú oras a Jehová, te vamos a echar al foso o te vamos a hacer tal cosa.
¿Y qué hacían ellos? Preferían quedarse con Dios. ¿Sabe qué pasa? Que también aprendí que hay una gran diferencia entre lo que es preferencia y convicción. Preferencia no es lo mismo que convicción, porque una convicción es algo por lo que yo estoy dispuesto a morir. Así me quiten la vida, yo voy a orar siempre. Preferencia es cuando quiero. Déjeme decirle algo, ¿es una convicción para usted venir a la casa de Dios o es una preferencia? Respóndaselo usted mismo, no me responda a mí. Pero allí notamos la diferencia. Job dice la Biblia que cada día sacrificaba por sus hijos y el viento que le azotaba era el desorden azota la disciplina. No pueden ir juntas. O soy disciplinado o soy desordenado. La Biblia dice que el inconstante es como la ola del mar. Va y viene. Yo estoy aprendiendo a nadar y un buen amigo me dice, mira, cuando te metas en el agua no tengas tanto nervio. La ola te lleva y también te trae. Te saca, pero ya cuando voy más o menos en la mitad, que sé que no estoy tan cerca de la orilla, digo, no me confío en tu teoría. Me da miedo. Y le digo esto, pero la Biblia también compara al hombre que no tiene disciplina, que es desordenado como la ola del mar. Hoy quiere y mañana no. Yo quiero hacer las cosas con Dios, pero bueno, ahí vamos viendo. No nos queremos comprometer. ¿Cuántas veces hemos escuchado al pastor decir que hay pocos cristianos que quieren compromiso, ¿sabe? La gente afuera tiene más compromiso a cualquier cosa, pero a la iglesia, comprometerme. Es que, no sé, no tengo tiempo. Otra cosa que azota la esquina de la disciplina es procrastinar. Dejar para mañana lo que puedo hacer hoy. Mañana empiezo. Mañana lo hago. Cuando tenga tiempo. Y así se acaba el año y no hacemos. Esto pasa mucho con las chicas. Dicen, este año sí voy a rebajar. Comenzaré una dieta. Y comienzan una dieta, allí dejan de que se quitan las azúcares, los postres, todas las cosas. Pasa un mes aguantando hambre, no ven resultado y dicen, ¿para qué sigo? Mejor sigo comiendo. Por eso yo estoy así, mire, he subido de kilos, yo llegué flaquito. Porque decimos, bueno, mañana empiezo. Y así como somos en casa para la dieta, somos también para Dios. ¿Cuántas veces nos hemos dicho, bueno, ahora sí voy a orar todas las mañanas? ¿Saben? Los hijos de Dios, Dios ha dejado una serie de recomendaciones de orar, de ayunar, de buscar su rostro de mañana. Son reglas, son principios que Dios ha dejado. Y nosotros decimos, bueno, mañana. Ha dejado principios de perdonar. Dice, perdona. Y nosotros decimos, no, es que me la hizo muy fuerte. Es que esto no se lo podría perdonar. Dios ha dejado reglas, normas en su palabra. ¿Sabe cuál es el manual del ser humano? La Biblia. A veces adquirimos un televisor, un electrodoméstico, y a mí me pasaba mucho en Venezuela. Compraba un televisor y lo colocaba allí, lo enchufaba, sabía dónde iba el cable y todo. Pero resulta que el televisor trae más funciones que cambiar canales. Servía de alarma, tenía altavoz, tenía otras opciones más que yo ignoraba. ¿Sabe por qué las ignoraba? Porque no leía nunca el manual. A veces nosotros andamos por la vida y nos conducimos y no sabemos la respuesta a las cosas porque no leemos su palabra. Porque no tenemos como convicción leer la Biblia, solo la escuchamos los domingos. Estamos se me viene a la mente la anécdota del hombre que tenía un coche viejo, no sé si alguna vez la he contado aquí. Un hombre tenía un coche viejo, tenía alrededor de 30 años con él, y ya el coche se había convertido en un trasto, en cualquier lugar le dejaba pies. Y dice que aconteció una mañana que salió este hombre en su coche, a ir a X lugar, y cuando iba a mitad de camino el coche se rompió
Y se bajó el hombre del coche molesto y a tratar de arreglarlo porque sabía todas los trapiches y las mañas del coche. Y comenzó a moverle cables y cosas y se montaba en el coche a encender y el coche no encendía. Y dice que venía por plena autopista un hombre bien vestido con un tremendo coche y se le estaciona en un lado y le ofrece ayuda. Le dice, hey amigo, te ayudo. El hombre le queda mirando y no le contesta y sigue trapichando allí el coche y se vuelve a montar e intenta prenderlo y no enciende. Y el hombre que le ofrecía la ayuda aún ahí le vuelve a mirar y le dice, mira, te he dicho que si quieres me ayuda. Y el hombre le dice, bueno, si quieres bajarte, mira esa pinta que tú cargas con traje y corbata, ¿qué vas a saber tú de coche? Dice, yo tengo 30 años con este coche y yo le conozco todas las mañas, pero ¿me dejas ayudarte? Vale, pues inténtalo. Y el hombre se baja de su gran coche y va al coche del Señor, le mira el motor, mira algunas cosas allí, mueve algunas cosas y le dice, móntate. Dale. Y el hombre, el dueño del coche se monta y le da, le prendió el coche. Dice, queda maravillado. Y dice, ¿cómo este hombre puede conocer más el coche que yo? Y el hombre se va a ir y le dice, mucho gusto, yo soy Henry Ford. Le dice. ¿Sabe quién es Henry Ford? El que inventó el coche viejo que tenía 30 años. Así muchas veces somos, déjeme decirle algo. Somos así, decimos, yo llevo 30 años, 20 años, 5 años viviendo la vida a mi manera. Pero Dios que nos hizo y es sabio, sabe qué nos conviene y qué no. Y nos da recomendaciones y nos da su palabra, un manual para nosotros conducirnos y nosotros lo ignoramos y decimos, no, es que yo llevo 30 años así y así me quedo. Es que yo 30 años he sido orgulloso. Es que yo 30 años no he podido alcanzarlo. Con Dios todo es posible. La Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero necesitamos creer, necesitamos tener convicciones, necesitamos no dejar que el gran viento azote la esquina de la disciplina. Necesitamos ser cristianos con disciplina. Eso necesita el mundo. Y la última esquina de la casa la conseguimos allí mismo en Job. Dice la última esquina, la esquina de la alegría, le titulé yo. El versículo está en Job capítulo 1, versículo 13 y 14, dice. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero de Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paseando cerca de ellos. Y acometieron los sabeos, ya leímos esta historia, pero lo que le quería compartir es que dice, y comían y bebían vino. La palabra vino para ese entonces representaba alegría. Ojo, yo no estoy diciendo aquí que vayan a emborracharse, no. El hermano predicó que la esquina de la alegría y voy a emborracharme y esa es alegría. No, esta palabra vino representaba alegría. ¿Cuánto nos podemos alegrar cuando estamos pasando una situación difícil? Allí mismo en Job capítulo 6, versículo 10, oiga lo que dice. Dice, el 9 dice, y que agradara a Dios quebrantarme, que soltara su mano y acabara conmigo. Sería aún mi consuelo si me asaltase con dolor, sin dar más tregua, que yo no he escondido las palabras del santo. Allí en Job capítulo 6 versículo 10, Job está explicando, y lo busqué en otras versiones, que él se regocijaba en medio del dolor. Yo me preguntaba y decía, ¿cómo se podía regocijar Job con todo lo que le había pasado? Pero déjeme decirle algo, es que alegría y gozo no es lo mismo. El gozo lo podemos experimentar los que verdaderamente somos hijos de Dios. No depende de la situación que esté pasando. Depende de la confianza que yo tengo en Dios. Job decía, en medio del dolor me regocijo. La esquina de la alegría es muy importante en nuestra casa, pero el gran viento que azota la esquina del gozo es la tristeza, la mala noticia, muerte y todo lo demás.
Job estaba atravesando una situación muy difícil, pero en medio de ella tenía gozo. Yo no sé si usted ha vivido una situación así. Hace un par de semanas atrás perdí a un familiar en Venezuela, a un joven. Nunca me imaginé porque quiero regresar a Venezuela pronto, que cuando fuese era él el que iba a faltar. Siempre he orado para que Dios guarde a los míos, porque les amo. Y hace 2-3 semanas atrás ha partido, ha tenido un accidente y murió. Y toda mi familia está muy consternada con esto, está muy tocada, están muy tristes, la han pasado muy mal. Y yo digo, pues no puedo dejar que la tristeza me invada, porque estoy muy lejos. Y digo, necesito agradecerle a Dios por lo que Él hace. Yo no sé, ¿sabe? Y hay una canción de Samuel Hernández que escucho mucho ahora, se llama Dios sabe lo que hace, porque a veces no entendemos las cosas. Digo, ¿por qué un joven apenas 24 años, 25 años por allí tenía, y perder la vida de una forma inesperada? Y digo, pero Dios sabe lo que hace. En medio de un momento difícil, agradecer a Dios no es fácil. ¿Sabes? Job estaba atravesando una situación muy difícil, e incluso en el capítulo 2 la esposa dice, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y Job le dice, como una mujer fatua has hablado. Job estaba siendo juzgado por sus amigos. En todo el capítulo hay una serie de consejos que no es que son malos, pero estaban fuera de lugar. Porque la Biblia enseña que Job en todo lo que pasó no pecó, dice. No hizo nada para merecer esto, pero él se regocijaba en medio del dolor. Y para terminar, quisiera ver cómo terminó la vida Job. Dice en el capítulo 42, note, son 42 capítulos y desde el 1 hasta el 41 solo es tragedia. Reprensión contra Job, le agarró la sarna, se rascaba, le criticaban, no le podían ver. Sus amigos al verle lloraban por ver la situación difícil que pasaba. Pero en el capítulo 42, note lo que dice allí. Vamos a ir, yo lo leo para terminar ya. Dice el versículo 4, Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita, mi ira se encendió contra ti y tus 2 compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Ahora pues, toma 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job, y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé, para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud contra mi siervo Job. Fueron pues Elifaz tenamita, Bildad suita y Zoar naamita, e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job, y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó el doble de todas las cosas que habían sido de Job. Dice la Biblia que Job, allí más abajo dice que murió viejo y lleno de días, y Dios le devolvió el doble de lo que tenía. Entonces, hermano, nosotros deberíamos tomar estas 4 esquinas y no dejar que el viento, que las noticias, que lo que está pasando en el mundo, que el coronavirus, que todo lo que está aconteciendo golpee nuestra casa, y que podamos salir como Job victorioso, y que si estamos atravesando una situación difícil, sea cual sea, Dios está con nosotros. Amén.